Gracias por juntarse a escuchar esta charla. La verdad que le decía a Adriana que pensé que 10, 20, no pensé tantos. Entonces el tema que me gustaría hablar hoy va a ser como tocar el principio de algo que vivimos, no importa de qué religión, que es Abraham, que sería el padre del monoteísmo. No estoy tan segura que se puede decir que Abraham era realmente el padre del judaísmo, aunque el judaísmo, la cuarta generación de Abraham sí va a nacer como religión, pero Abraham es el que va a definir una relación con un Dios en diferencia a muchos dioses, y eso es lo que lo hace el padre de una nueva nuevo comienzo de un concepto que existe un Dios y una relación con un Dios que Él nos tiene que responder todo. Entonces, cuando estamos hablando de la charla que voy a dar, no es la cronología de la vida de Abraham, porque eso pueden entrar en Google y leer toda su vida. La idea es agarrar ciertos conceptos y tratarlos para hacer un poquito más interesante, que es, hoy vamos a tratar el tema de Abraham y algo que mucha gente le interesa y que no tiene acceso porque no entiende el hebreo, que es el significado de las palabras hebreas en la Biblia y qué significan como parte de la profecía que viene de Abraham. Y eso como va a establecer lo básico hasta la venida de Jesús, todo a través de los nombres, que creo que es un tema muy interesante, que la mayoría de la gente no tiene acceso a ese entendimiento, simplemente porque no sabe el hebreo. Eso es todo. Entonces, cuando estamos hablando de los estamos hablando de Abraham, Isaac y Jacobo. Les anoté abajo que se ve cómo se escribe Abraham, Isaac y Jacob, que en hebreo se dice Abraham, Isaac y Jacob. Para meter un poquito como Pablo me corro. ¿Cómo? Para entender un poquito de qué año estamos hablando, y es más o menos, estaríamos hablando del año 1813 a.C. Es más o menos, no me tomen por los años porque son ideas, ¿está bien? Pero para que se mentalicen, porque muchas veces cuando uno está hablando de la Biblia cree que la Biblia no tiene ni tiempo ni años, pero sí hay años y sí hay épocas. En la Biblia estamos hablando de 1813 más o menos a.C. y estamos hablando de Abraham. Abraham, que empieza toda la dinastía de la relación monoteísta entre Dios y el ser humano. Abraham viene de la zona de Ur, y les voy a mostrar un mapa para que entiendan mejor. Ur es lo que está acá en rojo por debajo, que sería Irak de hoy en día, ¿está bien? Que sería Babilonia. Dios no salva a Abraham del cero y de la nada, se trata de una civilización extremadamente desarrollada, que sea pagana o no pagana, eso no importa. Estamos hablando de una civilización extremadamente desarrollada, con leyes, con sociedad, con economía, que en la tierra prometida todavía no existía. Y se le aparece a Abraham y le dice que deje todo, que deje su casa, que deje sus bienes y se vaya a la tierra prometida. Y ahí le va a dar una tierra para su descendencia. Entonces, va a dejar Ur y va a hacer un viaje de casi 2.000 kilómetros a Harán, que sería Siria de hoy en día. ¿Está bien? Y en la zona de Harán, Dios se le va a revelar de nuevo y le va a dar la promesa de la multiplicación de su generación como las estrellas del cielo y los granitos de arena, y de ahí va a seguir a la tierra de Canaán, que sería el Estado moderno de Israel de hoy en día. Entonces se trata de un viaje re loco. Ahora, cuando hablamos de la palabra Ur, Ur es ciudad, ¿ok? Se excavaron más de 20 Ur. Específicamente de donde Abraham viene se llama Ur Kasdim. ¿Está bien? Pero Ur es una ciudad. Mucha gente cree que vino de Ur, pero Ur es ciudad, así que mucho de eso lo tiene, pero es importante saber que vino de la zona de Irak, para en Siria y sigue a la tierra de Canaán, que luego se transforma en lo que voy a compartir con ustedes. ¿Está bien? Y ahora sí me gustaría compartir el tema de los nombres, ¿está bien? Porque los nombres en hebreo tienen mucho significado, y a veces el cambio de una letra pequeña
hace el cambio del concepto del nombre y su relación con Dios. ¿Está bien? Entonces, les quiero compartir realmente cómo el nombre de Abraham, a través de la profecía y la promesa, va a cambiar de una relación A una relación B. Entonces, se dice, era Abraham, fíjense cómo empieza en Génesis 17, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Dios, y se me desapareció acá, esperen un segundo. Ok, perfecto. Cuando se le apareció Dios y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y tú, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchas naciones. Yo no llamaré más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de mucha gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. A ti y tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Ahora, mucha gente nunca le presta atención a eso que empieza con Abraham, y se trata de Abraham. ¿Y por qué ese cambio es tan importante y qué representa? Les escribí acá, ven la flechita, ¿sí? Abraham está compuesto de dos letras, Av, ¿está bien? Y Ram. Av es padre, Ram es superior. Quiere decir que Abraham en su nombre original es Padre Superior. Ahora, es muy lindo, yo siempre le digo a los grupos, es muy lindo ser Padre Superior. Pero Padre Superior sin intervención divina no tiene ningún poder, porque reyes poderosos hubieron y volverán en la historia y nadie nos los recuerda, sea que abra un libro y le interese en forma específica. Pero la mayoría de la gente, si le interesa o no, si supo o no, le decís rey Salomón o rey David, les va a sonar algo, aunque crean o no crean, porque hay una intervención divina. Y ese es exacto el tema de Abraham. Creas o no creas, van a decirte, Abraham, vas a decir, sí, escuché. ¿Y por qué escuchaste y por qué siempre vas a relacionarte con ese nombre? Porque en ese nombre hay algo más que simplemente letras y poder físico. Abraham fue elegido como padre, pero ese padre tiene que tener más que una figura de padre, tiene que tener un don extra. Y ese don extra llega de la intervención de Dios. Y esa intervención viene en una letra chiquitita, y es esta letra, Hey, en hebreo. Es la quinta letra del abecedario. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey. La quinta letra, la letra Hey, y así escribimos en hebreo Dios. Si yo quiero escribir Dios, no tengo que escribir el nombre completo, suficiente cuando escriba esta letra y ya escribí la palabra Dios. Su nombre, Abraham, va a cambiar a Abraham. La pronunciamos como la H, ¿está bien? Ha. Y fíjense cómo el nombre va a cambiar, y acá está el secreto de por qué la descendencia empieza de esta persona. Av va a quedar Av, igual, padre, pero la superioridad, el Ram, va a cambiar y no va a ser más una superioridad física, sino va a ser una superioridad con la intervención y la bendición de Dios. Eso es lo que hace diferencia a una persona que sigue solamente la fuerza y una persona que sigue el mandato divino. Es como David y Goliat, él tan pequeño y él tan grande. Goliat era un monstruo, David era chiquitito, pero tenía el mandato de Dios, tenía la bendición de Dios, y con una piedrita chiquitita destrozó a Goliat. Y eso es exacto Abraham, el padre superior, cuando su superioridad va a llegar de fuerza divina, que sería la bendición de Dios. Quiere decir que Abraham no era simplemente una persona que recibió el mandato, sino su nombre va a estar marcado con la presencia divina de Dios, con la letra quinta, la Hey. Por eso, desde este momento y en adelante,
no se va a llamar más Abram, sino Abraham, porque su superioridad está tocada por fuerza divina. Abraham estaba casado con una mujer que se llamaba Sarí, no Sara, Sarí, que era Sar en hebreo, significa ministro de economía, ministro de esto, no importa. Sar y significa ministro con la bendición de Dios. Y esta mujer, que quería mucho a Abraham, no podía tener hijos. Y lo que más quería era tener hijos. Entonces llegó un momento que como no podía tener hijos y los años pasaban, se desesperó y dijo, bueno, si yo no puedo tener hijos, por lo menos que agarre mi sirvienta Agar, que era una sirvienta egipcia pagana, y que tenga relaciones con ella, y a ver si voy a poder tener hijos a través de ella, porque la sirvienta me pertenece a mí, es decir, sus hijos son mis hijos. Entonces le pidió a la sirvienta de ella que vaya y tenga relaciones con Abraham, a ver si queda embarazada. Y es lo que va a pasar, va a quedar embarazada y va a tener un hijo, y ese hijo se va a llamar Ismael. Ismael viene de la palabra Ishma, que significa Dios escuchó. Miren, Ismael, como ustedes lo conocen, está compuesto, así lo escribimos en hebreo. En hebreo empezamos de la derecha a la izquierda, ¿está bien? Entonces, Ismael significa, miren, Ishma es escuchó, escuchará, perdón, Ishma es futuro, escuchará Dios. Ishma, él. Quiere decir que Dios escuchó los pedidos de Sara quedar embarazada. Es muy interesante el tema de Ismael porque Dios, como la escucha a Sara, que estaba necesitada de tener un hijo, pero ese hijo no va a tener futuro en el mandato bíblico de las generaciones de los patriarcas. Es decir, ese hijo va a nacer, va a recibir el nombre de Dios escuchó el dolor de Sara, pero la cosa no termina bien, porque Sara se pone muy celosa, como yo no pude tener un hijo y mi sirvienta sí, y termina pidiéndole a Abraham que eche a Ismael. Entonces lo echa de la casa, es decir, que él pierde el derecho de la herencia. Y Dios no lo deja en el desierto ahí tirado, sino le da tierras y hasta le forma sus 12 tribus especiales, pero ellos no tienen parte en la tierra prometida ni en la dinastía de los patriarcas. Y está escrito, el ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Cuando estamos hablando de Ismael, entonces estamos hablando que también Dios no lo va a dejar tirado, sino le va a dar territorios. Y esos territorios, saqué este mapa, estarían al sur de Israel y Egipto de hoy en día, que sería la península del Sinaí, hasta Arabia Saudita y el Golfo de Arabia Saudita. Esos son los territorios que Dios le va a dar a Ismael, cerca de Egipto. Y los descendientes de Ismael serían, esta es la descendencia de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar, la criada egipcia de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, y ahí repiten 12 nombres, los 12 jefes de tribus según sus propios territorios y campamentos. Ismael vivió 137 años. Al morir fue a reunirse con sus antepasados. Sus descendientes se quedaron a vivir en la región que estaba en Javila y Sur, cerca de Egipto, en la ruta que conduce a Siria. Ahí se establecieron en franca oposición a todos sus hermanos. No hay tanta información sobre qué van a pasar con las generaciones después de Ismael. Solamente sabemos que por un lado Dios escucha a Agar y escucha a Sara, da un hijo, pero ese hijo sale de la generación de los patriarcas y recibe un territorio de acuerdo a la origen de su mamá, que era una esclava egipcia, en las zonas de Arabia, que serían
la península hasta Arabia Saudita de hoy en día. Igualmente, Sara se queda sin hijo, y ahí es cuando los 3 ángeles van a visitar la tienda de Abraham y le avisan las buenas noticias. Y pueden leer cuando les estoy explicando que los 3 ángeles llegan en disfraz de campesinos y Abraham se pone todo muy emocionado que vino gente a visitarlo. Y ellos dicen, Abraham, vinimos a visitarte. Y ese hombre dice, pero ustedes ¿cómo saben mi nombre? Entonces dicen, porque vinimos a darte noticias. Tu mujer va a quedar embarazada. Y él mira a los ángeles y dice, pero ¿cómo? Si yo soy de edad. Y Sara, preguntan, ¿está en la tienda? Y él dice, sí. Entonces decirle a Sara que va a quedar embarazada y va a tener un hijo. Y Sara se empieza a reír. ¿Y qué pasa cuando Sara se empieza a reír? Ahí dice que me gusta mucho. Se rió y Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido siendo también mi señor ya viejo, entonces Dios dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Sara tendrá un hijo. Y ese hijo se va a llamar Isaac, o en hebreo, Yitzhak. Yitzhak es se rió. Esa es la palabra Yitzhak. Él se rió, el que se rió, porque Sara, al escuchar que iba a tener un hijo de edad tan adulta, se pone a reír, entonces su hijo se va a llamar Isaac. Y Isaac está compuesto de 2 palabras también, palabra y letra, perdón. Tzahak, que es se rió, y ven esta letra pequeña acá, esta letra pequeña es la I. En hebreo, la I o la Yud es una letra que significa la bendición de Dios. La He, que es la 5ª letra, como en Abraham, es la presencia de Dios. Y esta letra pequeña es la bendición de Dios. Es decir, que Isaac significa risa bendecida. Isaac se va a casar con Rebeca y luego van a tener otros hijos. Pero antes me gustaría detenerme en algo bastante interesante, y es el sacrificio de Isaac y la crucifixión de Jesús. Saben que cuando Isaac va a crecer, entonces Dios le va a decir a Abraham, ahora agarra a tu único hijo y anda y sacrificalo. Y yo siempre le pregunto a los grupos que están conmigo, ¿cómo puede ser que un Dios con tanta misericordia puede pedirle a Abraham, después que tantos años estuvo esperando a un hijo, que mate a su propio hijo? Digo, si Dios es compasión, ¿cómo puede maltratar al corazón humano de una forma tan cruel? Digo, yo toda mi vida estoy esperando tener un hijo, ya cuando perdí toda la esperanza de tener un hijo, por fin me dan un hijo, y Dios me dice, ahora matalo. Digo, hasta uno puede pensar que es un Dios cruel, que es un Dios que está jugando con los sentimientos humanos. Y siempre le pregunto a la gente, ¿por qué Dios fue semejante de pedir una cosa tan difícil y tan injusta para Abraham? Entonces, un segundo, es que voy a cerrar la ventana. Okay. Entonces, siempre le pregunto a los grupos, entonces dicen para ver si es valioso. No, esa no es la respuesta. La respuesta es muy interesante y está conectada con la crucifixión de Jesús. Y eso siempre me gusta hacer la conexión. Les dije antes que Abraham llegó de una ciudad que se llamaba Ur, y Ur era una ciudad, Kashdim, dentro del imperio babilonio, era una ciudad muy avanzada, con mucha cultura, pero ahí sí se hacía sacrificio humano a los dioses. Entonces, para nosotros hoy en día, si alguien me dice sacrifica a tu hijo, le digo que le falta todos los tornillos, que es imposible pedir una cosa así de un ser humano. Pero para Abraham, en la mentalidad y la época que él vive, ese concepto no le es raro. Quiere decir que cuando Dios le pide a Abraham, sacrifica a tu hijo, él sabía que en su cultura y en su pasado, él vio que se sacrificaban hijos en nombre de Dios. Muchas culturas lo hacían. Entonces, con todo el dolor, a él no le parecía raro ese pedido. Y va a obedecer a Dios con toda la dificultad, va a llevar a su único hijo al altar, y en ese momento, ¿qué va a pasar? Dios va a mandar un ángel que le va a parar la mano y dice,
no mandes tu mano sobre ese hijo, y le manda un cordero en cambio. Es decir, yo soy un Dios de misericordia. En mi nombre, en mi establecimiento, no va a haber sacrificio humano hasta que yo mismo decida sacrificar a mi propio hijo. ¿Me entienden? Eso es lo que quiero venir a decir. Que Dios va a ser el que va a decidir qué hijo sacrificar. El hijo que va a terminar la promesa y no el hijo que va a comenzar la promesa. Isaac está apenas comenzando la era de los patriarcas. Él no tiene que ser el que va a ser entregado. Su sangre no tiene que ser la sangre del pacto. Es la sangre que comienza la dinastía. Y cuando Dios decida, Él va a sacrificar a su propio hijo. Entonces, el tiempo no ha llegado, el tiempo recién comienza y con Jesús el tiempo termina. Entonces, a mí siempre me gusta hacer esa analogía porque se trata de relación de padre y hijo. El padre que quiere sacrificar, pero no es el tiempo y no es la razón, y el padre que sacrifica a su hijo cuando realmente llegó el tiempo. Entonces, eso es algo muy lindo para pensarlo. Luego, Abraham vive hasta una edad muy avanzada y va a ser enterrado en una cueva que se llama la cueva de Macpelá, que es en Hebrón, una de las 4 ciudades sagradas que están escritas en la Biblia. Tiberias, Cefad, que son en el Galilea, Jerusalén en las montañas de Judá, y Hebrón en las montañas de Judá. En Génesis 25 está describido que Abraham va a ser enterrado en el lugar donde él va a comprar su cueva de entierro. Abraham entrega todos sus bienes a Isaac. ¿Qué quiere decir que entrega todos sus bienes a Isaac? Quiere decir que nomina a Isaac como su único y exclusivo heredero. De todas las concubinas, hijos, hijas que no se sabe si tuvo, él va a tener solamente un heredero y ese es el heredero Isaac. A los hijos y sus concubinas les hizo regalos. Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez luego de haber vivido muchos años. Y fue reunido con sus antepasados, sus hijos Isaac y Ismael, lo sepultaron en la cueva de Macpelá, que lo que ven en la foto es una construcción herodiana del rey Herodes del siglo I o II, pero las cuevas están adentro y no se puede entrar a ver las cuevas, se puede solamente visitar la parte de adentro, pero sin realmente ver la cueva. Entonces, luego de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, hijo de Abraham, quien se quedó a vivir cerca del pozo de Lahai Roí. Lahai Roí es Dios me vio. Isaac va a tener 2 hijos, no uno. Va a tener a Esaú o Esaú y Jacob, pero es interesante, como Ismael y Isaac, uno es descartado de la herencia y de la promesa, y el otro es el que sigue la promesa. Entonces, al igual va a pasar con Jacob, Esaú y Jacob. Esaú va a ser también descartado, no tiene ninguna relevancia. También dicen que tenía la sangre caliente y lo descarta del linaje de los patriarcas y solamente queda Jacob. Ahora, me gusta mucho siempre hablar del nombre de Jacob porque se dice en Génesis 25, y salió el primero rubio y llamó su nombre Esaú o Esaú. Y después salió su hermano, trabado su mano en el tobillo de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Muchas veces le pregunto a la gente qué significa la palabra Jacob y me dicen el traidor, el que robó. Nada que ver. Jacob es un nombre bastante ridículo cuando uno piensa sin entender a profundidad. Jacob quiere decir talón bendecido, eso es todo. Talón bendecido, ¿por qué? Talón, porque primero salió Esaú o Esaú y Jacob va a ser el segundo que agarra el talón de Esaú y es talón. Ahora, ¿por qué su mamá lo llama talón?
De todos los nombres que existen, no podía encontrar un nombre más creativo. Y yo siempre digo, la realidad se la puede ver de dos maneras, de la parte superficial aburrida, o realmente qué existe detrás de ese nombre. ¿Es realmente talón bendecido o hay algo más dentro de eso? Ahora, ¿cuál es el talón? Si ustedes se fijan en el cuerpo, el talón es la parte más baja del cuerpo, ¿verdad? Pero no es solamente la parte más baja del cuerpo. Siempre le digo a la gente, traten de pararse más de 10 segundos sin utilizar los talones. Traten de pararse sin utilizar los talones. ¿Cuánto tiempo el cuerpo de ustedes puede estar estable? Y van a descubrir que después de 10, 15 segundos el cuerpo se empieza a mover y automáticamente en forma instintiva, ¡boom!, vas a caer sobre tus talones. Es decir, que la mamá no era tan desubicada, sino ella dice, este es un talón bendecido, quiere decir que es los cimientos, la base bendecida. Ese es el nombre verdadero de Jacob. Talón significa base, cimientos, raíces. Si yo quiero construir un edificio grande y fuerte, necesito raíces profundas, porque no importa qué lindo, qué bien planificado sea el edificio, si sus raíces no son profundas, va a caer y va a estallar. Y eso es exacto el concepto de los patriarcas y el monoteísmo, que si no va a crecer a base de fundación muy fuerte, todo va a caer y van a quedar cenizas. ¿Cuántos reyes, cuántos imperios impresionantes existían y no quedó nada? Los babilonios, los asirios, los cananitas. La historia está llena de imperios y reyes que no quedó nada de ellos. ¿Por qué? Porque los cimientos estaban podridos. El judaísmo aún existe, porque hay algo ahí que funciona, porque las raíces están plantadas bien profundo en la profecía de Dios. Entonces, cuando hablamos de talón bendecido, estamos hablando de raíces con presencia de Dios. Entonces, Jacob es talón bendecido, y eso es algo importante de recordarlo, qué significa realmente la palabra Jacob. Nada que ver. Y de Esaú no se sabe nada, se sabe que era un salvaje, que es sanguíneo, que le gustaba cazar, y se descarta. Entonces es como Dios crea siempre el yin y el yang, Isaac, Ismael, Esaú, Jacob, descartados, elegidos de la línea patriarca. Y eso es algo interesante que no lo entendí hasta la profundidad igualmente, pero es algo como interesante que la Biblia describe blanco sobre negro. Igualmente, Jacob va a casarse, está bien, van a casarse con Raquel y con Lea, que eran dos hermanas. Lea era la hermana mayor, Raquel la menor, y cada una tenía su sirvienta. Lea tenía Zilfa, Raquel tenía Bilhá, y van a nacerle 12 niños y una hija, que aquel entonces las hijas no heredaban, que se llamaba Dina, que es una historia separada muy interesante. Igualmente, esos 12 hijos serían los que iban a heredar la tierra prometida. Pero la gente se confunde. 10 hijos y 2 nietos, ¿ok? Porque José se escapa a Egipto, que eso es el comienzo, perdón, no se escapa, los hermanos lo quieren matar y lo compran los egipcios y lo traen a Egipto y va a crecer a ser una persona importante en Egipto. Entonces José sale de la herencia de la tierra y Leví no tiene tierras, va a servir el templo. Entonces José y Leví salen de los 12 tribus y 2 nietos van a reemplazarlos, pero el nieto como el padre siguen la línea de herencia, por eso se llaman los 12 tribus, pero no de Jacob, sino de Israel, ¿verdad? Entonces, la próxima pregunta es, ¿de dónde viene esa palabra Israel? Y en Génesis 32 está escrito bien claro. Dijo el otro, ¿cuál es tu nombre? Que sería el ángel. Y dice Jacob.
En adelante no te llamarás Jacob sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y les has vencido. Quiere decir que en un momento determinado, luego de casarse y formar el linaje de la profecía y la promesa, Jacob, el nieto de Abraham, va a encontrarse con un ángel y va a tener un encuentro muy poderoso en cual va a mostrar su habilidad como líder. No se trata de fuerza física, se trata de fuerza espiritual, y su nombre va a cambiar de cimientos bendecidos a un nuevo nombre, Israel. Israel está compuesto también de dos palabras. Así se escribe Israel. Está compuesto de Yashar, el Yashar es directo, y él es Dios, directo a Dios. ¿Y qué significa eso? ¿Y por qué su nombre tiene que cambiar? Porque ser raíces o cimiento o base es muy lindo, pero ¿cuánto tiempo uno puede quedar en la base? Es tiempo de crecer, ¿no? Y eso es exacto lo que Dios le dice a Jacob. Ok, formaste la base, te casaste, diste a luz hijos, esos hijos forman la línea profética de los patriarcas y van a heredar esa tierra que le prometí a tu abuelo y van a conquistarla. ¿Y ahora qué? Ahora hay que construir. Todo tiempo que te llamabas Jacob, estabas poniendo las fundaciones o las raíces de la profecía. Ahora que las pusiste, es tiempo de construir el edificio. Y ese edificio se llama directo a Dios. Y eso es el reward, es el regalo que el nieto de Abraham recibe. Que si se trata primero de Abraham, que es Padre superior como con la presencia de Dios, el hijo, que sería Isaac, va a dar a luz a los cimientos que van a transformar el edificio, que juntos forman la relación directa con Dios. Y eso es la tierra de Israel, el concepto de la palabra Israel. Vamos a volver a hablar de este tema cuando entremos en el tema de el mensaje de Jesús en el Galilea. Y van a ver que el mensaje de Jesús en el Galilea tiene que ver con la palabra Israel y con los 12 tribus. Y realmente si queremos entender el mensaje de Jesús en el Galilea, esto es como la base, lo que estamos haciendo ahora es la base de entender de a dónde viene el mensaje de Jesús, sobre qué se apoya y cómo Jesús va a ir utilizando a las figuras de los patriarcas para demostrar que naturalmente él sigue la línea profética de los patriarcas. Este es el mapa de los 12 tribus de Israel. El tribu más importante que van a salir los reyes, y de ellos también el rey David, va a ser el tribu de Judá. ¿Ven? Jerusalén está en el de Benjamín, que mucha gente está segura que siempre cuando digo, siempre la gente segura que Jerusalén está en el tribu de Judá, pero no está en Benjamín, pero Belén está en el tribu de Judá. Y el sumo sacerdote, cuando hablemos de la figura de ese sumo sacerdote, tenía una placa en el pecho que se llamaba en hebreo efod, y ese efod tenía 12 piedras, y esas 12 piedras simbolizaban los 12 tribus de Israel. Entonces, de Abraham, Isaac, Jacob, Israel, se forma una base que todo su propósito es la evolución espiritual que termina con la venida de Jesús. Pero no podemos entender la importancia del mensaje de Jesús sin entender sobre qué está parado, porque uno está conectado al otro, ¿me entienden? Entonces no tiene sentido tratar de entender el mensaje de Jesús sin entender el linaje patriarca que Jesús se apoya sobre él. Entonces, como les dije,
Abraham, padre superior con la intervención de Dios, Isaac, el que se rió, el link entre Abraham y Jacob, Jacob es talón bendecido, el fundamento, y Israel es directo a Dios. Entonces, lo próximo es, entonces, ¿cómo Jesús está conectado a todo esto? Entonces, fíjense esto porque es re interesante. Primero, a mí siempre me gusta preguntarle a la gente, entonces, ¿cómo les parece que Jesús era? Porque en todas las iglesias y en todos los dibujos de arte se lo ve a Jesús rubio con ojos azules, y es exacto lo contrario. Jesús tenía rasgos del Medio Oriente, lo que sería rasgos árabes. Entonces, estudios de National Geographic sugieren, totalmente sugerido, sí, obviamente, que estos serían más o menos los rasgos de Jesús. En el tiempo de Jesús no había ni pelo largo ni barba larga. Nada de eso. La moda en el tiempo de Jesús era pelo corto y barba corta. No sé quién inventó que Jesús tenía pelo largo rubio o marrón clarito y barba larga. Nada de eso, al contrario. La moda era pelo corto y barba corta. Y no eran blanquitos con ojos azules, para nada. Ahora, miren algo interesante, ¿está bien? Miren el nombre. Así se escribe Dios en hebreo, ¿está bien? Estas son las letras de Dios, que son, esta es la letra I de la bendición, la presencia de Dios, ¿está bien? Las tres primeras letras se las puede ver en las tres primeras letras de Jesús. Así se escribe Jesús, ¿está bien? En hebreo, y así se escribe Dios. Ahora, fíjense algo impresionante acá. Y el que lo sabe el hebreo lo capta en un segundo. Las tres primeras letras de Dios están incorporadas en el nombre de Jesús. Y lo más importante es la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de Abraham? Que dijimos que la Hei es la letra quinta del abecedario, que es la presencia de Dios. Se transforma en salvación. Estas dos letras en hebreo significan parte de la palabra salvación. Y ahí está la respuesta de la relación con Dios a la línea patriarcal, a los cimientos bendecidos, a la relación directa con Dios y a la salvación a través de Dios. Y todo está escrito en este nombre, no estoy inventando absolutamente nada. Dios vino a nosotros para que su presencia se transformará en nuestra salvación. Está escrito bien claro en el nombre. Y cuando estamos hablando del linaje patriarcal desde Abraham a Jesús, en Mateo 5 está escrito: cuando Jesús nació en Belén de Judá, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, 3 magos. ¿Se acuerdan a dónde llegaron 3 personas para avisar del nacimiento? Con Isaac. Quiere decir que la línea patriarcal nace con una visita de 3 ángeles a Abraham, y 3 magos llegan a darle la bendición a la última línea patriarcal. Entonces, también esa es una conexión interesante, porque los 3 ángeles vienen a visitar a Abraham, decirle que su hijo va a nacer, el hijo que aún no tiene que ser sacrificado, y cuando nace el hijo que va a ser sacrificado, vienen los 3 magos a darle la bendición. Todo está conectado, simplemente hay que ver esas conexiones. Cuando Jesús nació en Belén de Judá, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos le dijeron: en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y yo creo que esto dice absolutamente todo, que las conexiones no se las inventa
las conexiones existen en forma muy clara. Así se escribe Yeshua en hebreo, en la forma más común, y la genealogía de Jesús también está escrita en forma muy clara, y está escrito en el libro de Mateo, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engenderó a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Nacimiento de Jesucristo. Quiere decir que las generaciones están marcadas y cuando el tiempo llega, yo siempre digo, cuando el estudiante está listo, el maestro va a llegar. ¿Cuántas veces la gente nos trata de decir cosas, abrir nuestros ojos, pero nuestra mente está cerrada porque no estamos en el lugar de escuchar ni absorber? Entonces, escuchamos cuando estamos listos para escuchar, no cuando nos dicen cosas interesantes. Muchas veces nos dicen cosas interesantes o importantes y las dejamos pasar. Jesús viene a dar la salvación espiritual luego del establecimiento de la línea patriarcal, cuando el pueblo realmente está listo para seguir adelante. ¿Cuál es ese adelante? ¿Por qué necesitan ese adelante? ¿Y qué viene a cambiar a base de lo que existe? Ese es un tema que hay que desarrollarlo luego que aprendimos esta parte. Está escrito Josué 21, y Dios dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y tomaron posesión de ella y habitaron en ella. Ni una palabra falló de algo bueno que el Señor había dicho a la casa de Israel. Todo sucedió. Esta tierra sería para sus descendientes. Es tan rica que siempre hay abundancia y alimentación. Quiere decir que todo lo escrito en la Biblia fue realizado. Y el segundo paso es empezar a profundizar cómo esa línea profética va a desarrollarse a través de la venida de Jesús. Entonces, esta era la primera parte. Espero que la encontraron interesante. Y creo que hablé exacto 45 minutos. ¿Ok? Sandra, ¿quieres decir algo? Aló, hola. Un minutito. Estaba transmitiendo por Facebook. Ok, está bien. Entonces, ahora me dijeron que después de los 45 minutos, si hay preguntas, entonces con mucho gusto las respondo. Sí, si alguien tiene preguntas, por favor, levanta la mano o para que mi compañero Camilo les abra el micrófono y yo iba respondiendo. Hernando Mantilla. Hola. Hola. Tengo 50 preguntas, pero me contento con 2 nomás. Si para los judíos ha sido tan importante la progenitura, es curioso que siendo Ismael el primero, hubiera sido el primogénito, y Esaú, que nació primero, hubiera sido el primogénito. Exacto. Los dos primogénitos son descartados. Cuando de ahí en adelante totalmente sigue teniendo una validez muy importante en toda la historia, la progenitura. Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta es cómo todo lo que hemos visto nos pone al frente de la puerta del cristianismo. Entonces, toda una evolución profética que se dio para entrar al cristianismo, los judíos dicen no, porque ese no es el rey que estamos esperando. Y de ahí nos volvemos a dividir, sigue el judaísmo por un lado y siguen los cristianos por el otro, en algo tan perfecto que sucedió en todas esas generaciones de Abraham hasta Jesucristo. El pueblo que las vivió
no la reconoce. Tu pregunta es excelente y la respuesta puede durar 5 horas. No porque no la quiero responder, es porque vamos a dedicar una conferencia entera a la separación del judaísmo al cristianismo, que es uno de los temas que más me gusta hablar. Entonces, si todo lo que hablé ahora es tan lógico y se ve, pero tan lógico, ¿cómo puede ser que el judaísmo y el cristianismo se separaron? Si todo lo que dije ahora suena perfecto. Entonces, vamos a, y es un tema que me encanta hablarlo porque yo creo que el ser humano destrozó todo. Te lo voy a decir de esa manera súper simple, ¿está bien? Digo, el que conoce la historia y la teología puede agarrarse de los pelos y decir cuánto estúpido puede ser el ser humano por vanidad y por poder político para arruinar una relación que estaba escrita y establecida en forma tan clara. Entonces, tu pregunta es la pregunta más lógica y más, vamos a decir, esperada después de una charla tan cortita de 45 minutos. Es obvio que uno lo pregunte eso porque no suena lógico. ¿Cómo puede ser que lo que habla ahora es tan lógico? Pero nada de eso sucede hoy en día. Entonces, tiene una respuesta y esa respuesta es un tema completo que se llama la separación entre el judaísmo y el cristianismo en el siglo I, que es una separación graduada hecha por el ser humano. Yo siempre digo que la única razón por que el judaísmo y el cristianismo están separados en dos religiones completamente diferentes es el hecho del ser humano, punto. Y eso se lo puede hablar y se lo puede desarrollar y está escrito y es un tema que lo voy a hablar, que se llama la separación entre el judaísmo y el cristianismo. Es un tema que lo vamos a hablar, así que tu pregunta la voy a responder en una forma completa en 45 minutos en otra maqueta, ¿está bien? Gracias. Porque creo que es una pregunta obvia y súper obvia para preguntar y tiene una respuesta muy triste. Esa es la respuesta. ¿Por qué Ismael y Esaú son descartados y el judaísmo considera el primogénito tan importante? No sé. En serio, no sé, yo también justo estaba haciendo esta maqueta preguntándome, pero si Ismael es el primero que nace, ¿por qué Dios lo llama burro? Y hasta lo descarta de la línea profética y le da tierras en Egipto, de acuerdo a su madre, que es una madre egipcia, y le dice, vos tendrás tus hijos con tus territorios y ahí te vas a quedar. Y Esaú también, es exacto lo que vos decís, nace primero antes de Jacob, y también se dice, le gustaba cazar, le gustaba la sangre, y él va a vender su primogénito, Genitura. perdón, sí, a Jacob. Entonces, es otra pregunta súper inteligente. ¿Cómo tenemos dos varones que nacen primeros y los dos pierden a través de mandato divino de Dios? Porque el mismo Dios deja que él se vaya, Ismael, y el mismo Dios descarta a Esaú. Y los dos jóvenes son los que van a heredar. ¿Está bien? Entonces, es una pregunta inteligente, cierta, lógica, está en manos de Dios. Así está escrito y así es como Dios decide construir su línea profética. No tengo una pregunta 100% para responderte. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene preguntas? Sí, Sandra. No, Jairo. Judy, buenas tardes. Hola. Judy, la pregunta es, ¿cómo puede ser que en el surgimiento del judaísmo tenga en su formación dos hechos que yo llamo adversos, como lo vemos ahora en nuestra cultura, y son, primero, el que estabas tocando, que es la simulación de Ismael y Esaú, que Dios lo permite, y segundo, la venta de José por sus hermanos, que va a ser el primer hecho, el primer paso de lo que se estaba formando Israel hacia Egipto. José no es el hijo más importante de los 12 hijos de Jacob. No se olviden que la Biblia no es un cuento perfecto. Al final se trata de un cuento de seres humanos que Dios, yo siempre digo, Dios nos da el mapa, pero no nos lleva de la mano caminando por la ruta perfecta. Entonces, Abraham también, lo importante de la figura de Abraham es que él no es perfecto. Él también permite
que Ismael sea echado de su tienda, porque él le podía decir a Sara, tranquilízate, mi hijo, yo no lo voy a echar, tu problema, vos me diste a Agar, ahora aguantátela, ¿verdad? Pero Abraham acepta lo que Sara quiere y echa a Agar, y luego Dios tiene compasión sobre la decisión de Abraham y lo ampara de una manera a Ismael, pero el mismo Dios da profecía que Ismael va a ser una persona de cierto carácter, por eso va a tener sus propios hijos y sus propios territorios. Entonces, es una pregunta interesante, pero al final hay que entender que la Biblia no es un libro que nos viene a vender un plan perfecto, nos viene a explicar que somos seres humanos y como seres humanos nos equivocamos y nos equivocamos y nos volvemos a equivocar y nos volvemos a caer y Dios siempre nos va a perdonar. A veces hacemos planes ilógicos y lo van a ver durante las conferencias. ¿Cuántas veces Dios nos da la mano y nosotros lo escupimos? O nos dice algo y hacemos exacto lo opuesto. Nos construye un templo y vamos y adoramos a otros dioses. Todo tiene un plan. Si agarramos el plan y lo analizamos punto por punto, no tiene lógica. Pero si lo vemos no en el micro, sino en el macro, vamos a ver que hay una lógica. Y esa lógica se llama crecimiento espiritual graduado. La gente no nace perfecta. Las generaciones van perfeccionándose generación tras generación. Entonces no se puede juzgar hechos por puntualidad, sino por lineazgo, ¿me entienden? Entonces, no se aferren de una cosa, sino traten de seguir y ver cómo la cosa va evolucionando como un propósito. Porque el mismo Dios dice 14 generaciones de acá a allá, 14 generaciones de acá a allá, desde Abraham a Jesús, punto. Así que hay que aceptar a veces. Bueno, pero Judy, en ese orden de ideas, eso que tú dices, digamos, que es producto de la inexperiencia del ser humano desde Abraham, podría concatenarse con lo que dice, por ejemplo, Juan en el capítulo 9, cuando Jesús sana al ciego y le preguntan que quién pecó, si pecaron sus padres o él. Y él dijo, ninguno de los dos pecó. Se necesitaba así para la gloria de Dios. Eso mismo podríamos llevarlo a la formación con Abraham del inicio del judaísmo, que son esa prueba de Abraham, la expulsión de Ismael, la expulsión o la venta de José. Eso eran situaciones que tenían que suceder para la gloria de Dios. Sí, pero en la Biblia el concepto de los padres es exacto lo opósito de lo que dice Jesús en el capítulo 9 de Juan, porque dice los pecados de los padres son la maldición de los hijos. Quiere decir que en el libro de Jueces hay 3 generaciones que sufren de los pecados de los padres. Entonces muchas veces lo que Jesús dice viene a sanar ciertas actitudes y mandatos bíblicos a base de un crecimiento espiritual graduado. Entonces lo que Jesús dice en el libro de Juan rompe con un mandato bíblico que es muy equivocado, que es Avot Achlu Boser Veshinei Banim Tikhena. ¿Viste cuando, que significa en hebreo, viste cuando comes una fruta inmadura y te quedan ásperos los dientes? Entonces la Biblia dice, los padres comieron una fruta áspera y los dientes de los hijos quedarán marcados. Y es algo muy injusto. Y mismo Dios dice que los hijos van a sufrir sobre los pecados de los padres. Y Jesús dice exacto lo contrario, pero ese es un proceso que lo vamos a hablar. Remediar ciertos mandatos porque el pueblo llegó a un crecimiento que da la posibilidad del cambio. Entonces, hay que dar que las cosas evolucionen y van a ver que a medida que van evolucionando, van a tener más sentido. Ok, Judy, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿O ya? ¿Más? ¿Tiene alguna duda? Judy, Sí. ¿cómo estás? Bien. Judy, ¿me está escuchando? Sí. Judy, con relación a los rostros que presenta National Geographic, nosotros en la Iglesia Católica tenemos
la revelación. Es así como a Sor Faustina o a Santa Faustina de Kowalska, el Señor se le presenta ante el Santísimo Sacramento. Ella habla con el Señor en oración en el Santísimo Sacramento y se le presenta y le dice Jesús a Sor Faustina: mándame a pintar. Entonces Sor Faustina, después de todas las revelaciones donde él le pedía que le hiciera, que lo pintara, a Sor Faustina le presentan tres pintores y hacen los 3 cuadros de la pintura de Jesús, y Sor Faustina se pone, o Santa Faustina se pone a llorar porque dice que Jesús, lo que ella veía en el Santísimo era mucho más lindo, más diferente a los cuadros que los pintores le presentaban. Entonces, por eso los católicos, por la revelación, nosotros nos imaginamos y vemos a Jesús con barba, con ojos claros, hermoso, divino, diferente a lo que nos dice National Geographic de acuerdo a la historia. No, te entiendo, y muchas veces es súper cierto lo que decís, porque uno se imagina a base del depósito de memorias y conocimiento que tiene en el cerebro. Yo no me puedo imaginar cosas que nunca vi en mi visión. Ahora, los pintores, se dice, hay un verso en la Biblia que no me acuerdo, dice que Jesús era feo a nivel físico, pero que resplandecía una luz que salía de sus ojos que era irresistible, como su belleza era más ahí que lo físico, y quizás esa visión que ella tuvo, nadie lo puede describir tan lindo porque su belleza va ahí del ser físico al ser espiritual, y ella captó la esencia espiritual de Jesús y nada físico podía llegar a la belleza que ella sintió al verlo en su visión. Entonces, ahora, el concepto de belleza occidental es el rubio o lo que uno dice el europeo clásico, y está bien, es normal, porque muchas veces cuando vamos a museos en Europa y un pintor del siglo XVI describe la tierra prometida y Jerusalén, parece Florencia o Roma. No porque él se imagina que así es porque no tiene que imaginarse, porque nunca vio una ciudad en el Medio Oriente, entonces no tiene de qué aferrarse. Entonces quizás cuando ella dice es más lindo que esto, se refiere a una belleza interna y no externa. Eso hay que también pensarlo. Sí. Bueno, entonces espero que les gustó esta conferencia. Vamos a seguir profundizando ciertos temas, si les interesa y quieren. Para entender un poquito mejor todo el tema de la evolución, vamos a tratar el tema de la separación del judaísmo y el cristianismo, y vamos a hablar de un tema que es también interesante, que habla de la infancia de Jesús, y es la circuncisión. Algo que la gente no piensa mucho y es muy interesante, desde Abraham, Isaac, Ismael, Jacob, Jesús, y las promesas que van a acompañar la línea profética hasta la venida de Jesús. Entonces, espero que no se complicaron demasiado y que fue claro esto, y que lo disfrutaron, y les deseo que tengan una feliz tarde. Judy, muchas gracias. Judy, muchas gracias. Pronto nos veremos. Gracias, Judy. ¿Qué? ¿Cómo? Gracias. Muchas gracias, Judy. Muchas gracias, Judy. Gracias. Maravilloso. Gracias, Judy. Gracias. Chao. Gracias. Chao, gracias por escucharme. Judy, gracias. Gracias a Galerie Muchas Travel, gracias. Ve tú las ventajas del confinamiento, estar aquí y podernos haber conectado todos. Muchas gracias, Una Sara maravilla. Levita. Gracias, Sandra. No nos sabe qué hacer. La próxima conferencia la tenemos este jueves, es la continuación de la charla de Judy con el cristianismo, es este jueves a las 11 de la mañana. Para que por favor estén súper conectados. Vamos a hacer todo lo posible por ampliar el cupo de Zoom, porque pues esta era una prueba, como les dije al inicio.
para que se puedan conectar más personas. Traté de hacerlo lo mejor que se pudo por Facebook para los que no alcanzaron, pero pues ya vemos que esto es un